Mucho gusto, ¿verdad? Como decía el doctor Chan, mi nombre es Luis Gómez, médico. Y la idea de hoy es pues hablar un poquito de generalidades, ¿verdad? De pares craneales. Vamos a hablar a grosso modo de los orígenes reales, aparentes. Ya ustedes pues con la clase de tallo cerebral pues en teoría vieron un poquito lo que son los núcleos, ¿verdad? De los diferentes pares. Y vamos a tratar de tocar por lo menos los puntos clínicos ahí más básicos, ¿verdad? Y más relevantes para que vayan empapando, ¿verdad? De cara a lo que son sus cursos de semiología y de propedéutica. Bueno, vamos a ver. Ok, entonces, a manera general, como objetivos, ¿verdad? En realidad, como apartado de cada uno de los pares craneales, vamos a tener describir lo que es la definición de un par craneal, los orígenes reales y aparentes de los diferentes pares craneales, la organización nuclear a nivel del tallo cerebral, en los casos en que correspondan, las conexiones centrales, el trayecto periférico y como les mencionaba, los diferentes correlatos clínicos funcionales. Vamos a hablar de que un par craneal se define como un nervio que tiene su origen a nivel intracraneal, ya sea su origen pues, real o aparente, que usualmente a manera de pares, y que a excepción únicamente del nervio olfatorio y el nervio óptico, que son realmente extensos del terencéfalo, van a tener una mielinización pues, del nervio periférico, dada por células de Schwann. El origen, digamos, de los pares craneales, salvo estos dos que mencionábamos, ¿verdad? Pues van a tener núcleos que van a estar representados sobre todo en el tegmento de lo que es el tallo cerebral. Es importante tener en cuenta, ¿verdad? Y este es un concepto que a mí siempre me gusta reforzarlo, ¿verdad? Para diferentes temas, y es el origen embrionario, ¿verdad? De lo que es la diferenciación de las estructuras del tallo. Esto va a estar orquestado, ¿verdad? Por un gradiente molecular que es dependiente de las estructuras del mesodermo, propiamente de la antocorda, que mediante la producción de sonic hedgehog, ¿verdad? Va a generar un gradiente molecular que va a condicionar que las estructuras más ventrales usualmente sean de una diferenciación motora o eferente y las más dorsales van a tener una diferenciación sensitiva. A nivel posterior de lo que es el desarrollo del tubo neural va a estar más presente la expresión de ciertos factores de transcripción como la proteína morfogénica ósea tipo 4 y el WNT7. De igual forma, pues hay un gradiente también rostrocaudal que favorece más la diferenciación del sonic hedgehog hacia la parte más superior. A nivel de el tallo cerebral, a diferencia de lo que son la organización, digamos, de las diferentes estructuras de la médula espinal, vamos a tener que la evaginación y el desarrollo de lo que es la cavidad, sobre todo del ventrículo, ¿verdad? A nivel de lo que es la región posterior, sobre todo del puente, va a condicionar que, lejos de tener una organización, digamos, de las estructuras motoras o eferentes y las aferentes anteroposteriores, más bien tengamos una disposición de medial hacia lateral, donde vamos a tener que las estructuras que están más hacia la línea media son estructuras, pues, eferentes, digamos, de manera preferencial, ¿verdad? Para la parte motora somática. Y las estructuras más laterales van a tener una diferenciación, una especialización más sensitiva. Esto va a condicionar que nosotros podamos organizar los núcleos de los pares craneales a nivel del tegmento en diferentes columnas, donde las columnas más mediales van a ser las motoras o las eferentes y las más laterales las sensitivas. Entonces, ¿qué vamos a tener a nivel más medial? Pues vamos a tener la primera columna, que es la columna eferente somática general, que lo que va a observar son los músculos derivados o sea, la musculatura estriada no derivada de arcos faríneos. Vamos a tener, digamos, en una disposición lateral a esta, la columna eferente branquial, ¿verdad? Que va a ser la inervación de los derivados de arcos faringes.
que van a ser los núcleos motores, ¿verdad? De los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 11. Que 9, 10 y 11, vamos a ver más adelante, que comparten un núcleo común, que es el núcleo en vivo. Más lateral todavía vamos a tener dispuesta la columna parasimpática, ¿verdad? Que va a tener diferentes núcleos, los núcleos de Edinger-Westphal, para lo que es las fotomotoras, los núcleos salivatorios superior e inferior, con la inervación de lo que son las glándulas lagrimales y parótidas, y el núcleo motor dorsal del nervio vago, que va a tener pues un papel primordial en lo que es la inervación parasimpática, sobre todo las estructuras cardiorrespiratorias y viscerales. En las columnas sensitivas, que van a tener aún una disposición más lateral, vamos a tener una columna sensorial visceral o aferente visceral, donde la columna aferente visceral especial va a estar mediando el sentido del gusto y va a estar propiamente haciendo relevo en el núcleo solitario con los pares craneales que vamos a ver más adelante que participan en que es la percepción del gusto, y una columna aferente visceral general, ¿verdad? Que va a estar relacionada nuevamente con el núcleo solitario, pero que está relacionado más con sensibilidad visceral. Lo que es la columna aferente somática general, pues básicamente está representada por el núcleo de nervio trigémino. Es la sensibilidad general del territorio de los pares craneales, que básicamente está limitada a la región de cabeza y cuello, por lo menos a nivel interno, ¿verdad? De la faringe. Y la columna eferente somática especial, pues está relacionada con sentidos especiales, ¿verdad? Que ya ustedes nos estudiaron en otras clases, como es la parte de el sistema vestíbulo coclear para la parte de equilibrio y percepción del oído. Entonces vamos a tratar de organizarnos, ¿está bien? En un orden, digamos, lógico de los pares craneales. Vamos a empezar con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Filogenéticamente es el que tiene, digamos, una diferenciación más antigua, ¿verdad? Y de hecho tiene conexión con ciertos, ciertos componentes más primitivos, ¿verdad? De lo que es el sistema límbico, tiene conexiones importantes, la vía olfatoria, con lo que es la amígdala temporal, regiones frontobasales, y pues en realidad es el más, o sea, lo que podríamos considerar como el más sencillo, digamos, de los sentidos generales, ¿verdad? El sentido del olfato. Vamos a tener que el nervio olfatorio va a tener un origen real y aparente a nivel del neuroepitelio olfatorio de la región nasal, lo que es el epitelio superior, la cavidad nasal, donde vamos a tener una serie de neuronas bipolares, ¿de acuerdo? Que van a estar, que van a tener terminaciones, digamos, embebidas en la mucosa de la cavidad nasal y que se van a proyectar en haces de más o menos 20 fibras o 20 axones que van a llegar hasta el bulbo olfatorio, que es la estructura inmediatamente superior a la lámina cribosa, más o menos por cada celdilla, digamos, de la lámina cribosa de huesos moides van a traspasar unos 20 axones de nervio olfatorio, haciendo sinapsis en una estructura a nivel del bulbo olfatorio, que lo vamos a llamar el glomérulo olfatorio. Entonces, a nivel de las fibras, ¿verdad? De los filetes del nervio olfatorio, a nivel inferior y a través del hueso moides. Entonces, vamos a tener que, una vez que las células del neuroepitelio olfatorio, ¿verdad? Alcanzan la región, digamos, superior al hueso moides, vamos a tener la formación del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio va a ser una estructura que está organizada en capas, básicamente un arreglo de 6 capas, ¿está bien? Donde vamos a tener que una primera capa, ¿verdad? Es básicamente una capa de axones, que es la capa de fibras del nervio olfatorio. Vamos a tener una capa 2, ¿de acuerdo? De inferior a su superior, que es la capa glomerular, donde vamos a tener, digamos, como actores principales las fibras, ¿verdad? El árbol dendrítico de las células bipolares olfatorias primarias que van a ser las mitrales y células en penacho. Las células mitrales básicamente se proyectan hacia la corteza olfatoria ipsilateral. Las células en penacho tienen más interacción, digamos, con la parte de proyección
hacia las vías olfatorias contralaterales. Y a la vez, como un regulador, digamos, de la actividad sináptica, vamos a tener un grupo de células periglomerulares que van a estar presentes a nivel, precisamente, de esta capa. A nivel superior, pues vamos a tener una capa plexiforme externa, donde van a estar no solo fibras, digamos, ascendentes de lo que son las células mitrales, sino también los somas de las células en penacho. Vamos a tener a nivel adyacente una capa de células mitrales, también, que van a estar representadas por los somas de estas células de proyección, una capa plexiforme interna, que básicamente es de axones, y una capa granular, los somas de las interneuronas granulosas, que son básicamente reguladoras del tono sináptico y de la transmisión, digamos, de proyección, ya lo que va a ser a nivel de los tractos olfatorios. Entonces, continuando la vía olfatoria, también vamos a tener que las células de proyección, las células en penacho, las que lo vamos a conocer como el tracto óptico. Ya insisto, ¿verdad? No es el nervio óptico, sino más bien una estructura de segundo orden de proyección hacia la corteza cerebral. Vamos a tener que en la región el tracto olfatorio se va a dividir la vía olfatoria en tres estrías olfatorias. Una que está más que nada proyectada al área prepiriforme y a la corteza entorrinal. Una estría olfatoria intermedia que se proyecta una estructura que está profunda a nivel de la sustancia perforada anterior, que es el tubérculo olfatorio. Y una estría olfatoria medial que se va a proyectar a través de la comisura blanca anterior, como estructura, digamos, comisural o de interconexión, hacia la vía olfatoria contralateral y el sistema límbico, digamos, del lado contralateral al que estemos estudiando. Esta es una vista basal o fronto-basal del encéfalo, donde vamos a tener el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, obviamente, ¿verdad? A nivel de lo que es el surco olfatorio, y donde podemos evidenciar cómo se dividen, digamos, las estrías olfatorias medial y lateral, y posterior a lo cual está la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior no es más que una, digamos, que una estructura, digamos, que se forma, ¿bien? O que una ilusión, por decirlo de algún modo, que nos deja ver la disposición de las arterias perforantes, ramos de cerebrales anteriores y medias, que van hacia las estructuras profundas de el tálamo, cápsula interna y ganglios de la base. Bien. Otra cuestión aquí importante son las proyecciones extra olfatorias, ¿verdad? De lo que es la vía del nervio olfatorio. Entonces, vamos a tener que tanto las células mitrales como las células en penacho se van a proyectar a diferentes estructuras, sobre todo el sistema límbico, que vamos a tener conexiones directas con la amígdala, la corteza entorrinal, que va a estar en proyección directa con la parte del hipocampo, y tiene que ver mucho con fijación de circuitos de memoria. De manera secundaria hay proyecciones hacia el hipotálamo, y también a través del tubérculo olfatorio hay proyecciones directas hacia el córtex frontal y hacia el tálamo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, a pesar de que el papel de la vía olfatoria en lo que es el sistema límbico es un poco primitivo, pues no deja de ser una estructura altamente relacionada y con una influencia importante para la parte cognitiva. Ok, ahora aquí hay una parte curiosa, ¿verdad? Que es el sistema del órgano vomeronasal, que es, digamos, un sistema adyacente que filogenéticamente está más desarrollado en primates menores y que, pues, realmente en el proceso evolutivo, digamos, se volvió como una parte más rudimentaria del ser humano, que básicamente estaba más relacionado con la percepción de feromonas, ¿verdad? Y estímulos relacionados con la parte reproductiva. Sin embargo, estudios histológicos sí logran documentar un bulbo olfatorio accesorio que está relacionado con esta vía olfatoria, digamos, paralela. Ok.
Un poquito más en este esquema, ¿verdad? Blumenfeld nos ilustra lo que es las proyecciones, ¿verdad? De la vía olfatoria, que pues tiene blancos directos, ¿verdad? Hacia la corteza piriforme, la amígdala y la corteza entorrinal. Y como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Proyecciones de manera secundaria hacia la corteza orbitofrontal, tálamo e hipotálamo. Ok, una cuestión importante, ¿verdad? Ahora que todo es COVID, ¿verdad? La anosmia, ahora todo el mundo piensa en COVID, ¿de acuerdo? Pero vamos a tratar de salirnos un poquillo del canasto, ¿verdad? Y recordar que en la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad pues propiamente caracterizada por degeneración de neuronas dopaminérgicas, la vía nigrostriada, uno de los síntomas premotores, digamos, o de la fase prodrómica, va a estar representada por la pérdida de interneuronas a nivel del bulbo olfatorio, que se va a manifestar a manera de hiposmia o anosmia. Bueno, entonces podemos ver que, vamos a ver, dentro de los síntomas que más tempranamente se van a presentar en lo que es el desarrollo, ¿verdad? Y la historia natural de la enfermedad de Parkinson, van a ser síntomas no relacionados, digamos, propiamente con la parte motora, como son los síntomas autonómicos, como constipación, diarrea, problemas gastrointestinales, disfunción eréctil y demás. Y la parte de hiposmia y anosmia, ¿de acuerdo? Que puede preceder incluso, pueden hasta 5 o 10 años, la aparición de otros síntomas más evidentes y clásicos, como la parte motora de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Para tener ahí un poquito de correlato clínico. Bueno, ok, dudas hasta ahí, vamos bien. El segundo par craneal es el nervio óptico, ¿verdad? Ya pues, ustedes tuvieron su clase propiamente de vías visuales y demás. Entonces vamos a tratar de repasarlo de manera un poquito rápida para no retrasarnos más de la cuenta. Vamos a tener que el origen real del nervio óptico va a ser a nivel de las células ganglionares, en las capas profundas de la retina, y que se va a proyectar hasta alcanzar la parte más anterior del quiasma óptico. Entonces, vamos a tener que el origen aparente, ¿verdad? Perdón, que el origen real del nervio óptico, pues van a ser las células ganglionares a nivel de la retina, y el origen aparente, más bien los libros, ¿verdad? Pues lo documentan o lo tipifican a nivel de la región anterior del quiasma óptico. Vamos a ver, cosas interesantes, doctor Villegas, buenas tardes. Cosas interesantes es que vamos a tener que, como ya ustedes lo han visto en otras clases, ¿verdad? Las regiones más temporales de los campos visuales van a estar proyectados hacia las regiones nasales de la retina y viceversa. Las partes más temporales de las retinas van a estar recabando la información fotorreceptiva de los campos visuales más nasales, ¿verdad? Más mediales. Entonces, vamos a ver, esto, ¿verdad? Como ya se los han mencionado anteriormente, pues va a estar muy relacionado con lo que es las estructuras refractivas del ojo, ¿verdad? De hecho, el 80% del poder refractivo del globo ocular está dado por la córnea, que va a condicionar que las estructuras pues, se proyecten de una manera invertida a nivel de lo que es la retina. Las fibras que discurren a través de los nervios ópticos hasta alcanzar el quiasma y que vienen por la parte más medial, obviamente, ¿verdad? Pues están representadas por la parte más nasal de la retina y son las que se van a decusar para alcanzar, digamos, su contraparte correspondiente de nivel de las retinas temporales del nervio óptico contralateral. Entonces, al final de cuentas, esto, ¿verdad? Como lo representa el esquema, lo que va a hacer es que a nivel posterior del quiasma de la vía óptica del lado derecho, se va a representar los lados izquierdos, por decirlo así, tanto la parte temporal del ojo izquierdo como la nasal del ojo derecho de los campos visuales y viceversa para el lado contralateral. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es lo que va a condicionar que los diferentes
defectos de la vía visual, ¿verdad? Como hemianopsias, cuadrantopsias, escotomas y demás, se representen y uno los pueda ubicar topográficamente orientado en esta disposición de la vía visual. Vamos a tener que entonces la estructura de acusación, ¿verdad? Y en relación mucho con lo que es la región hipoficiaria va a ser el quiasma óptico. Detrás del quiasma óptico, la vía visual va a continuar con la denominación de tractos ópticos hasta que alcanza su núcleo de relevo talámico, ¿de acuerdo? Que va a ser los cuerpos geniculados laterales. Y ahí se va a proyectar como dos grupos de fibras de proyección, ¿verdad? Que uno va a ser temporal, ¿de acuerdo? Que es el asa de Meyer, que va a estar discurriendo, digamos, bordeando lo que es el cuerno temporal del ventrículo lateral. Y un haz de Gradiolet, ¿de acuerdo? Que es el haz temporal de las radiaciones ópticas que alcanza a nivel parietal inferior la corteza occipital, ¿de acuerdo? Que es la corteza visual primaria. Un poquito de lo que es la proyección de los tractos ópticos hacia el cuerpo geniculado lateral, ¿está bien? Lo vamos a tener representado con un esquema de capas, ¿de acuerdo? El cuerpo geniculado lateral es una estructura de sustancia gris que está dispuesta en capas, donde las capas, digamos, numeradas con el 1, 4 y 6, ¿está bien? Van a representar lo que son las fibras que discurren o que se cruzan por el quiasma óptico, que representan las regiones más nasales de las retinas, ¿de acuerdo? La parte temporal de las retinas, o sea, las fibras no cruzadas, van a venir a hacer sinapsis principalmente en las capas 5, 3 y 2 del cuerpo geniculado lateral. Vamos a tener que esas capas, ¿de acuerdo? Se pueden denominar, digamos, dicotómicamente en capas magnocelulares y parvocelulares, dependiendo del tamaño y la disposición de las neuronas del cuerpo geniculado lateral, y que, bueno, las capas magnocelulares van a estar más relacionadas con lo que son las células, las interneuronas parasol, ¿de acuerdo? A nivel de la retina, y las parvocelulares con las neuronas, con las fibras tipo pequeñas, ¿de acuerdo? Las fibras enanas a nivel de lo que es la retina. Ok. Bueno, una cuestión importante también y que por ejemplo me la preguntaron a mí en el examen de residencia, es que cuando uno ve microscópicamente la disposición interna del cuerpo geniculado lateral, ¿está bien? Tiene una forma muy curiosa, que es de sombrero napoleónico, ¿verdad? Que siempre lo menciona como los libros de texto, ¿de acuerdo? Entonces, por si le sale ahí alguna preguntilla ahí en la parte práctica del examen, para que lo tengan en cuenta. Lo que son, digamos, lo más importante a nivel clínico, que se los van a repetir hasta el cansancio en sus cursos de propedéutica y de semiología, es la disposición de los diferentes defectos del campo visual, dependiendo de los sitios de lesión de la vía. Entonces, cuando tenemos defectos monoculares, básicamente es cuando hay lesión del nervio óptico, entre lo que es la parte retrovulvar y el quiasma óptico. Entonces va a estar representado como defectos monoculares, que pueden ser completos si es que hay una inflamación o interrupción completa del nervio óptico, o podrían ser escotomas si la interrupción, digamos, es incompleta. La lesión del quiasma óptico, ¿verdad? Como afecta las estructuras de disposición retiniana nasal, van a tener, digamos, una disposición clásica, ¿de acuerdo? Como una hemianopsia heterónima. Heterónima es porque la lesión aquí representada por el número 2, es porque en un ojo, ¿de acuerdo? Va a estar representada, pues, o va a estar afectada, lo que es la parte izquierda del campo visual, y en el otro ojo va a estar representada la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere la designación de hemianopsia heterónima, ¿de acuerdo? Y es hemianopsia porque lo que está afectado es la mitad del campo visual de cada ojillo. Cuando la lesión es posterior a la región del quiasma óptico, pues vamos a tener hemianopsias homónimas, ¿de
acuerdo? Entonces, si la lesión es del lado izquierdo, ¿de acuerdo? De la vía visual, como está representado acá, lo que se van a ver afectados son los lados derechos de cada ojo, ¿verdad? De los campos visuales. Y cuando la región de afectación es a nivel de la corteza occipital, entonces los defectos pueden ser un poco más variados. Sin embargo, llama la atención, ¿de acuerdo? Que como representa aquí la figura 4, usualmente puede haber una preservación de lo que es la parte más central del campo visual que corresponde con la mácula. Y eso es realmente porque es un territorio, digamos, de irrigación limítrofe eh, de, entre lo que son las arterias cerebrales medias y posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, al tener tanta irrigación colateral, pues puede ser que se respete, digamos, de una manera más íntegra ese espacio del campo visual. Lo otro es que aquí nos incluyen este esquema, ¿verdad? Las lesiones tipo cuadrantopsias. Las cuadrantopsias es cuando, por decirlo así, este efecto de la hemianóptico también lo puedo dividir en alguna afectación de la región del cuadrante superior o inferior, ¿de acuerdo? Pero siempre representado de una manera homónima, ¿está bien? Cuando las lesiones son en el asa de Meyer, en la parte, digamos, inferior, de la parte del lóbulo temporal, pues las cuadrantopsias van a ser homónimas y superiores contralaterales. Cuando las lesiones son de la radiolet, más bien son cuadrantopsias inferiores. Bueno, otro punto clínico importante, ¿verdad? Que tienen que ir conociendo de la parte de la vía visual es lo que es la integración del reflejo fotomotor. Bueno, que básicamente es la respuesta refleja ante el estímulo visual que va a tener como vía aferente el nervio óptico, que va a alcanzar los núcleos pretectales, ¿de acuerdo? A nivel de el tectum del mesencéfalo. De ahí se va a proyectar de forma bilateral los núcleos céfalo, y cada núcleo de Engel-Westphal se va a proyectar con neuronas aferentes de primer orden parasimpáticas que alcanzan primariamente los ganglios ciliares y posteriormente las estructuras del músculo ciliar y la musculatura de los músculos de la pupila. Principalmente pues el esfínter de la pupila, ¿de acuerdo? Que tiene una disposición circular y que favorece pues obviamente la respuesta pupiloconstrictora ante el estímulo visual. Ok, esto es básicamente, digamos, a manera muy, muy gruesa lo que es la vía del reflejo fotomotor. Y la explicación, digamos, de por qué el reflejo fotomotor no solo es directo, ¿bien? Sino que en condiciones fisiológicas hay una respuesta consensuada, está precisamente en esta disposición bilateral de la inervación de los núcleos pretectales hacia los núcleos de Engel-Westphal. Ok, eso básicamente como un repaso del segundo par craneal. A nivel de lo que son los pares craneales oculomotores, también vamos a estudiarlos de manera conjunta prácticamente. El tercero, cuarto y sexto par craneal. ¿De acuerdo? Y aquí empezamos con los pares craneales que tienen una disposición, ¿de acuerdo? Y un origen tanto real como aparente a nivel del tallo cerebral. Entonces, el primer par craneal que vamos a estudiar es el nervio oculomotor. ¿De acuerdo? El nervio oculomotor va a estar relacionado con la inervación, ¿de acuerdo? De los músculos, de la región orbitaria, ¿de acuerdo? Y también con la inervación de lo que es la parte intrínseca, ¿verdad? Lo que son los músculos ciliares y el esfínter y el dilatador del iris. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. El núcleo, digamos, o los núcleos del tercer par craneal, realmente es un complejo, ¿está bien? Independiente, ¿de acuerdo? Que es simétrico y que es bilateral, ¿está bien? Y que representa, digamos, de manera independiente
las motoneuronas de primer orden, ¿está bien? Que se van a proyectar hacia la musculatura extrínseca de los ojos. Bueno, propiamente todos los músculos extraoculares, salvo el oblicuo y el recto externo, que es inervado por el nervio abducens. Entonces vamos a tener que cada lado, digamos, tiene independiente la representación la representación nuclear, ¿de acuerdo? Es bilateral, es simétrica, salvo por una excepción, que es el núcleo, el subnúcleo del elevador del párpado superior, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la disposición de la región más medial e inferior, ¿de acuerdo? El complejo global del núcleo oculomotor o de los núcleos oculomotores engloba un solo núcleo del elevador del párpado superior. Por eso es que, vamos a ver, en casos de tosis, en casos de tosis por causas centrales, ¿está bien? Digamos que fisiológicamente y anatómicamente no se puede explicar una tosis de un solo ojo por lesión a nivel del tallo, ¿de acuerdo? Y ese es un concepto, digamos, fisiológico y anatómico importante. Todo el resto de efectos de los, digamos, de la vía visual, perdón, de la vía del tercer par craneal, se pueden explicar, digamos, por un origen nuclear unilateral, salvo por el elevador digamos, la debilidad a nivel del elevador del párpado superior. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Todos los fascículos confluyen, digamos, como una raíz común del tercer par craneal, que tiene su origen real a nivel de la fosa interpeduncular. Va a emerger entre dos arterias también, y esta relación es importante, esto se lo vamos a preguntar en el examen, que es una disposición entre la arteria comunicante posterior y la arteria cerebrosa superior. ¿De acuerdo? Entre esos dos va a emerger el tercer par craneal. ¿De acuerdo? A nivel de la fosa interpeduncular, ese va a ser su origen aparente. ¿De acuerdo? El origen real, entonces va a ser a nivel de el mesencéfalo, a nivel del tegmento y a la altura del colículo superior, y va a emerger de manera aparente a nivel de la fosa interpeduncular. ¿De acuerdo? Ok. El trayecto del tercer par craneal va a continuar hacia anterior, ¿está bien? Y va a alcanzar una estructura aquí que es muy importante y que va a tener un correlato clínico que aquí sí necesito, digamos, que tenga un poquito de retentiva, ¿verdad? Para integrarlo con el resto de los pares oculomotores, que es el seno cavernoso. A nivel del seno cavernoso, hay varias estructuras que nos van a interesar, ¿está bien? Y que están dispuestas en tándem o de manera, digamos, subsecuente. ¿Qué va a hacer? El núcleo, el nervio oculomotor, el nervio motor ocular común, ¿de acuerdo? Que va a estar a nivel de la pared lateral del seno cavernoso y lo va a ir acompañando el nervio troclear, la raíz frontal, ¿verdad? O las fibras frontales del nervio trigémino, V1, y también la división maxilar del nervio trigémino, que es V2, ¿de acuerdo? La otra estructura importante, nerviosa, que discurre por el seno cavernoso es el sexto par craneal, que va directamente adosado y en el centro del seno cavernoso, pegadito de lo que es la arteria carótida interna, ¿de acuerdo? En su porción intracavernosa, ¿está bien? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque en casos de trombosis, de lesiones tumorales, de infecciones a nivel del seno cavernoso, vamos a tener un compromiso conjunto de lo que son o sea, o podemos tener el compromiso de ipsilateral de todos estos pares craneales o un compromiso parcial. Perdón, sí. Sí, gracias. Ok. Vamos a ver. Perdón. Seguimos con un poco lo que es la disposición, digamos, anatómica y el trayecto del periférico del tercer par craneal. ¿Está bien? Que como les decía, pues bueno, va a surgir, ¿verdad? A nivel de la fosa interpeduncular. Va a viajar, ¿verdad? En su trayecto intracavernoso y va a ingresar a nivel de la fosa orbitaria
a través de la fisura orbitaria superior. ¿También? Va a ser, digamos, su punto de entrada hacia la cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? Antes de entrar a la cavidad orbitaria, el nervio oculomotor va a tener una división en dos ramas, ¿de acuerdo? En dos troncos principales, que va a ser una división superior que va a inervar el músculo elevador del párpado superior y el recto superior, y una división inferior que va a inervar el resto de los músculos extraoculares dependientes del tercer par craneal. ¿De acuerdo? También va a dar lo que son las fibras, o sea, va a dar las tributarias parasimpáticas que van a alcanzar a nivel primario el ganglio ciliar, ¿de acuerdo? Que es el ganglio parasimpático principal a nivel de, el ganglio autonómico principal a nivel de la cavidad orbitaria, y del ganglio ciliar se va a proyectar, digamos, la vía autonómica, la vía parasimpática, como fibras ciliares cortas que van a alcanzar músculos ciliares y la musculatura intrínseca a nivel de el iris, ¿de acuerdo? A nivel de lo que es el control de la pupila. Acuérdense que digamos, la disposición de las fibras de la pupila, ¿de acuerdo? Va a tener dos grupos musculares, un grupo esfínter del iris que va a tener una disposición circular, ¿de acuerdo? Que con la contracción genera constricción, ¿verdad? Una apariencia de miosis, ¿de acuerdo? Y el músculo radial del iris, que más bien con su disposición tangencial, va a generar la dilatación de la pupila cuando hay, pues, influencia, digamos, de la parte o predominancia del tono simpático, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos esa va a ser la disposición general de nervio oculomotor. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? Les pido un poquito de atención, ¿de acuerdo? De retentiva. Está bien, a partir de aquí va a ser un poquito más fácil el estudio del resto de nervios, de los nervios oculomotores. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que la inervación, digamos, diferencial de los diferentes músculos extrínsecos, ¿está bien? Y que va a gobernar los movimientos, obviamente, extraoculares, ¿está bien? En la mayoría de los músculos va a estar dada por el tercer par craneal, ¿está bien? Que va a estar inervando lo que es el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. ¿De acuerdo? El recto externo va a estar inervado por el sexto par craneal y el oblicuo superior por el cuarto par craneal. Entonces, aquí es importante tener en cuenta, ¿verdad? Nuevamente las funciones primarias y secundarias, sobre todo de los diferentes músculos extraoculares, donde los rectos internos, el recto interno y el recto externo van a tener las funciones respectivamente de aducción y de abducción, de acuerdo a manera primaria, y no van a tener acciones secundarias. Lo que son los rectos, el recto inferior también va a tener funciones de depresión del ojo, también digamos, de un movimiento versivo hacia la región inferior, a la vez de que generan, digamos, la función de extorsión, digamos que sería el giro externo del ojo, ¿de acuerdo? El oblicuo superior, por su parte, va a tener más bien una función primaria de intorsión y una secundaria de depresión del ojo. Y ¿cómo se llama? El recto superior, que va a ser el otro, ¿verdad? Que va a tener, digamos, funciones primarias y secundarias. Su función primaria va a ser la de elevación del ojo y la secundaria la de intorsión. ¿Está bien? Entonces, cuando uno suma, por decirlo así, los vectores de los diferentes músculos extraoculares, te das cuenta de que las funciones primarias, ¿verdad? Sobre todo lo que es la supraversión, la infraversión, la abducción y la aducción, van a ser sumatorias, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel de la elevación, va a ser dependiente de la acción conjunta del oblicuo inferior y del recto superior. ¿Está bien? Van a trabajar, digamos, o van a tener una contracción conjunta que va a generar, pues, el movimiento coordinado de supraversión del ojo. Y la depresión va a estar generada por la contracción conjunta del oblicuo superior y el recto inferior. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos en cuenta más o menos cuáles son las funciones de los diferentes pares craneales. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta de que el tercer par craneal también va a estar gobernando, digamos, las funciones primarias del ojo y que va a estar opuesta sobre todo por la acción
recto externo, también sería esperable que en casos de parálisis del tercer par craneal, ¿también? Tengamos pues una heterotopia con una desviación, digamos, del globo ocular hacia la parte externa, ¿está bien? Vamos a tener, digamos, por la sumatoria de los vectores, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y por la predominancia a nivel inferior de el oblicuo superior sobre la parálisis, digamos, que gobernaría sobre dos músculos que están inervados por el tercer par craneal, tendríamos una desviación hacia inferior del ojillo, ¿de acuerdo? Y hay también en parálisis, sobre todo completas, también del tercer par craneal, pues pupilodilatación, ¿de acuerdo? O midriasis a expensas de, por decirlo así, de un gobierno también del tono simpático, que va a generar, pues, más bien eh, por medio de alfa adrenoreceptores, la contracción de fibras radiales a nivel del músculo del iris. ¿Está bien? Entonces, en resumen, las parálisis del tercer par craneal se van a manifestar del lado afectado como una versión externa del ojo, ¿está bien? Y hacia inferior, ¿de acuerdo? Y en casos completos vamos a tener pérdida del reflejo automotor, ¿de acuerdo? Con una posición en reposo de pupilodilatación. Ok. Otra cuestión importante acá es que para que no se me quede como suelto el concepto, también es el de la inervación simpática a nivel del ojo, también tanto de la musculatura intrínseca como extrínseca. Va a estar dada la inervación simpática, ¿está bien? A través de las fibras ascendentes, ¿está bien? Que vienen de la cadena simpática ganglionar cervical, ¿está bien? A nivel del ganglio estrellado, sobre todo, ¿está bien? Que se va a valer de el trayecto de la carótida interna, ya sus fibras terminales, ¿está bien? Con un plexo simpático carotidio ascendente, para alcanzar lo que son las estructuras de la región orbitaria, ¿está bien? Y obviamente, pues, dar el tono, digamos, simpático, tanto de la musculatura intrínseca como extrínseca del ojo. Ahora, vamos a ver. De los conceptos que más les van a hablar en semiología, ¿verdad? Es la presentación del síndrome de Horner, ¿saben? Que clásicamente está descrito en disecciones y en lesiones carotidias, ¿saben? Que lesionan el plexo ascendente, aunque podría ser en cualquier punto de la vía, ¿saben? De las fibras simpáticas que vienen desde la región posterior eh, del hipotálamo, también como un tracto hipotalámico espinal, que alcanzan neuronas de primer orden a nivel de las astas intermedio laterales de la médula espinal, células de segundo orden, también en la proyección hacia los ganglios simpáticos cervicales, o fibras de tercer orden. En cualquier punto también podría dañarse, digamos, la vía simpática. ¿Está bien? Y una de las cosas que genera el síndrome de Horner, está bien, que es una tríada clínica, está bien, por lesión de las estructuras de la vía simpática, que se va a manifestar con miosis, con ptosis y con anhidrosis, ¿de acuerdo? Va a ser precisamente ese fenómeno de ptosis o de caída de el párpado del lado afectado. Y esta caída del párpado no va a ser dada por parálisis del tercer par craneal, sino por afectación del músculo tarsal de Müller, ¿de acuerdo? Que va a ser, digamos, un subgrupo de fibras del músculo liso, ¿de acuerdo? Que está a nivel del párpado superior, pero que tiene una inervación predominantemente autonómica y dada por tono simpático, como les decía. Y en un caso similar al de las fibras radiales del iris, va a estar gobernada por alfa receptores adrenérgicos, ¿está bien? Que mediante corrientes de calcio pues generan la contracción del nervio, ¿está bien? Entonces, lo otro, ya para ir terminando un poquitillo lo que es la inervación autonómica del ojo, ¿está bien? Y de los músculos extraoculares, es que tengan en cuenta lo siguiente. Las fibras parasimpáticas, ¿verdad? De, de inervación de todas estas estructuras musculares, también van a alcanzar el ojo a través del tercer par craneal, ¿verdad? Propiamente, digamos, la estructura nuclear que la representa en el tallo va a ser el núcleo de Engel-Westphal, que va a alcanzar el ganglio ciliar, también a través del tercer par craneal directamente. Sin embargo, las fibras de la cadena simpática carotidia ascendente, ¿de acuerdo?
van a alcanzar digamos, la región interna de la cavidad orbitaria a través de una rama del nervio trigémino, ¿de acuerdo? Que va a ser el nervio nasociliar, ¿está bien? Que es este de acá y que se va a proyectar ya como neuronas de tercer orden directamente hacia sus estructuras diana, ¿verdad? Llámese la musculatura intrínseca del ojo. Bueno, eso digamos que a nivel de los pares craneales oculomotores es el más complejo, ¿está bien? El tercer par craneal. Entonces, los núcleos, ¿está bien? Los principales serían el núcleo oculomotor con sus diferentes subnúcleos, ¿está bien? Tanto del recto superior, ¿está bien? El recto interno, el oblicuo inferior, ¿está bien? El núcleo de Engel-Westphal a nivel autonómico y el subnúcleo, acuérdense, conjunto también de elevación del párpado superior. Y pues obviamente, ¿verdad? El núcleo parasimpático, el de Engel-Westphal, como ya hemos mencionado. Ahora, el nervio troclear es más aburrido, ¿verdad? Porque es más sencillo. Entonces, ¿dónde va a tener el nervio troclear su origen real? A nivel del tegmento del mesencéfalo, ¿de acuerdo? Y a la altura de los colículos inferiores. ¿Está bien? Va a ubicarse, digamos, a manera de columnas, ¿está bien? Y directamente inferior al núcleo del tercer par craneal, ¿de acuerdo? Y tiene una particularidad del cuarto par craneal, y es que, o dos particularidades, es el único par craneal que se decusa en su trayecto de salida, también va a decusarse a nivel de lo que son las regiones propiamente del tectum del mesencéfalo, adyacente a los colículos inferiores. Y la otra particularidad es que es el único par craneal que emerge de forma posterior al tallo cerebral. Va a ir bordeando también el aspecto lateral de los pedúnculos cerebrales hasta ubicarse en la región anterior y discurrir de manera muy cercana a, al tercer par craneal a través del seno cavernoso, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, en la pared lateral del seno cavernoso, y entra a nivel de la fisura orbitaria superior para alcanzar su músculo diana, que es el músculo oblicuo superior, ¿de acuerdo? Entonces, el nervio troclear se llama así porque el músculo que inerva, ¿de acuerdo? Es dependiente de una tróclea, que es como una polea, ¿de acuerdo? Literalmente la traducción, que va a dar una disposición, digamos, de las fibras del músculo oblicuo superior, que tiende hacia lateral y hacia la parte superior del globo ocular. El efecto sumatorio, digamos, del vector del músculo oblicuo superior, lo que va a generar es que la acción, digamos, primaria del oblicuo superior vaya a ser de intorsión y de depresión del globo ocular. ¿Está bien? Entonces, ustedes se pueden imaginar que si hay lesión de este nervio o de este músculo, el efecto clínico, ¿de acuerdo? Si hay parálisis del nervio del cuarto par craneal, va a ser totalmente lo opuesto. Entonces, el ojillo afectado, en el caso de esta ilustración, va a ser el ojito derecho, ¿de acuerdo? Entonces, si el músculo tiende a hacer el ojo hacia abajo, ¿de acuerdo? Y a rotarlo a nivel interno, más bien vamos a tener que, en casos de lesión, va a estar con una extorsión, ¿de acuerdo? Con una rotación, digamos, a nivel hacia temporal o hacia nivel externo, y con una desviación hacia superior. Entonces, clínicamente, ¿cómo entraría un paciente al consultorio que viene con una parálisis del cuarto par craneal? Entraría como este amigo que está por aquí, o esta amiga, no sé. Eh, con una posición, digamos, de la cabeza que busca hacer compensación para evitar lo que es la diplopia. La diplopia, ¿verdad? Es la visión doble por pérdida de alineación de los globos oculares, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la descripción clásica es que la persona con parálisis aislada del cuarto par craneal va a tender a hacer la cabeza, eh, digamos, pegar la cabeza del hombro, ¿está bien? Hacia el lado sano, ¿de acuerdo? Entonces, la parte del cachete, por decirlo así, que viene pegada del hombro, es el lado sano, y la parte libre más bien sería la del ojo afectado, ¿de acuerdo? Esto como una manera, digamos, de compensar el defecto en la alineación del ojo, ¿de acuerdo? Ya que técnicamente el ojo sano estaría en capacidad de contrarrestar la posición desviada, digamos, compensatoria de la cabeza. Esa sería como una manifestación clínica de la lesión del oblique superior o de su nervio correspondiente, el nervio troclear. ¿Está bien?
Vean qué sencillo. El nervio que sigue es el sexto par craneal, que es el nervio abducens. Este todavía es más aburrido, ¿verdad? Porque la función, digamos, que tiene, pues es más sencilla, ¿de acuerdo? El origen real del nervio abducens, ya nos vamos un poquito más inferior del mesencéfalo y alcanzamos la región intermedia del puente, también el tegmento pontino, ¿de acuerdo? Que si se acuerdan de sus clases de tallo cerebral y de las sesiones de anatomía de la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, van a estar en relación anatómica con los colículos faciales, ¿de acuerdo? Que es una estructura, digamos, que se puede ver a nivel del piso del cuarto ventrículo. ¿Está bien? Entonces, el origen real del núcleo del nervio eh, motor ocular externo, ¿de acuerdo? Va a ser a nivel de tegmento pontino, a una altura intermedia. Y una de las cosas particulares con la emergencia, también con la altura, perdón, del núcleo motor del séptimo par craneal. Entonces, la disposición de las fibras del sexto par craneal va a ser, digamos, hacia anterior y de una manera un poquito más recta, más directa, y van a estar rodeados los núcleos del sexto par craneal por la rodilla interna del nervio facial. Precisamente, digamos, la suma del efecto visual de esas dos estructuras a nivel posterior del tallo cerebral va a ser la impresión del colículo facial, cuando veamos las estructuras macroscópicas en el laboratorio. ¿Está bien? Entonces, como les digo, ¿verdad? Las fibras que giran aquí alrededor del núcleo del sexto par craneal, y pues realmente el grupo nuclear del sexto par craneal pues va a generar esa impresión, ¿está bien? Y va a estar en conjunto con la rodilla interna del nervio facial. Esto tiene una correlación clínica muy interesante. Esto obviamente no va a ser ninguna pregunta de examen ni demás, pero escúchenlo para la vida, ¿de acuerdo? Hay una entidad clínica que se llama el síndrome de Foville, ¿de acuerdo? Que va a ser, digamos, una lesión vascular, compresiva, tumoral, X, ¿de acuerdo? Que genere lesión conjunta del séptimo par craneal y del sexto par craneal de un mismo lado de la cara. Entonces, eso obviamente, pues uno lo explica muy fácil cuando conocen la neuroanatomía, ¿verdad? De los pares craneales. El sexto par craneal tiene una particularidad anatómica y es que va a ser el par craneal con el trayecto periférico, eh, extraóseo e intracraneal más largo. Digamos, si lo comparamos con el tercero y el cuarto par craneal, pues el trayecto, digamos, del sexto par craneal es mucho más largo, ¿verdad? Tiene que emerger a nivel de la unión bulbopontina, ¿verdad? Y en la región más medial, ¿de acuerdo? Ese sería su origen aparente. Va a discurrir a nivel del clivus o de la parte posterior de la silla turca para alcanzar un repliegue de dura madre, ¿de acuerdo? Que se llama el canal de Dorelo. ¿Está bien? Entonces, ahí se va a meter, por decirlo de algún modo, a través de la dura madre y va a alcanzar el seno cavernoso nuevamente. Que si se acuerdan del esquema que habíamos mencionado de la disposición de los nervios dentro del seno cavernoso y de las arterias, va a venir pegadito a la arteria carótida interna y en el puro centro del seno cavernoso. ¿De acuerdo? Entonces, lesiones vasculares, aneurismáticas, por ejemplo, de la arteria carótida interna podrían acompañarse de lesión directa del sexto par craneal o de otros pares a nivel del seno cavernoso. Ok. Lo que les mencionaba anteriormente, también la disposición de las fibras, ¿de acuerdo? Viene a nivel inferior, un poquito más inferior, también a nivel de la unión bulbopontina, va a emerger hacia la región del clivus de la silla turca, alcanza la región cavernosa y se mete nuevamente a través de la fisura orbitaria superior para alcanzar su músculo diana, que es el músculo recto externo. Entonces es muy fácil, porque la parálisis del recto externo de un lado, lo que va a tener como manifestación es la contraposición, digamos, o el triunfo, por decirlo así, del vector del músculo recto interno. Entonces, lo que va a generar es básicamente que el ojo esté desviado hacia la posición interna. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes acá.
como el, eh, el ojo afectado, en este caso, que es el derecho, ¿está bien? No va a poder generar, por decirlo así, la posición de abducción, ¿de acuerdo? El movimiento de abducción se va a quedar fijo en una posición intermedia, ¿de acuerdo? Y lo que se va a lograr, pues es obviamente la aducción cuando se le pide al paciente ver hacia el lado contralateral de su campo visual, ¿de acuerdo? Entonces es muy sencillo identificar la lesión del sexto par craneal. Ahora, un concepto aquí un poquitillo enredado, está bien, pero que es importante como repasarlo para esta clase, es el de las vías de la mirada conjugada, tanto vertical como horizontal. Está bien, entonces, esto es más referente, digamos, a la contracción conjunta del sexto par craneal de un lado y el tercer par craneal del otro lado, ¿está bien? Que generan que se mantenga, digamos, la alineación de ambas regiones maculares de los ojos y que no estemos viendo doble, ¿de acuerdo? Que podamos formar una buena imagen binocular, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la vía inicia a nivel de los campos visuales frontales, ¿está bien? A nivel del área 8 de Brodmann, va a descender a través de los pedúnculos cerebrales hasta alcanzar la región de la formación reticular pontina paramediana, ¿de acuerdo? Que va a ser con un núcleo de relevo. Que va a ser un núcleo de relevo, ¿de acuerdo? A partir de ahí, las fibras van a alcanzar a manera ipsilateral, ¿de acuerdo? Van a inervar el sexto par craneal de ese lado, ¿de acuerdo? Y van a proyectarse a través del fascículo longitudinal medial a manera ascendente y decusante hacia el subnúcleo del recto interno contralateral. ¿Está bien? Aquí hay una cosa importante y es que estas fibras, si ustedes ven acá, ¿verdad? Del esquema, las fibras de los campos frontales derechos, ¿está bien? Se decusan y alcanzan la formación reticular paramediana pontina izquierda. Entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos estimulación, ¿está bien? Del campo visual frontal derecho. Entonces, por sumatoria, ¿está bien? De las fibras digamos, de proyección conjugada y de los vectores, lo que vamos a tener cuando hay estimulación de los campos visuales frontales derechos, de los campos frontales derechos, o del área 8 de Brodmann derecha, va a ser desviación de la mirada hacia el lado izquierdo. Y si tenemos más bien una pérdida de la función, está bien, un hipotono excitatorio eh, del lado sí, del lado derecho, más bien vamos a tener desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. ¿Está bien? Entonces, clásicamente eso no se lo representan en la clínica como ejemplos de lesión epiléptica versus lesión isquémica. ¿Está bien? Una lesión, digamos, de un foco epileptogénico acá va a generar desviación de la mirada conjugada hacia el lado contralateral, hiperestímulo, digamos, o hipersincronía de estímulos neuronales. Y más bien una lesión isquémica va a hacer que los ojillos vean hacia el lado de la lesión. ¿De acuerdo? Porque va a estar como más apagada, por decirlo de algún modo. El control de la mirada conjugada vertical está un poquito, digamos, menos descrito. También es dependiente de vías superiores que viajan a través de, sobre todo, las cortezas parietales y occipitales, hasta alcanzar dos estructuras principales también que van a ser el núcleo intersticial de Cajal, que es este que está representado acá, y el núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial. También van a ser dos estructuras también que en conjunto se conocen como los núcleos de la comisura posterior y que de manera, digamos, a manera de inervación bilateral, pues generan la contracción conjunta también de los diferentes subnúcleos, tanto de los rectos superior, inferior, oblicuo superior e inferior, también valiéndose obviamente para conectarse, digamos, por decirlo así, con la parte correspondiente del cuarto par craneal con el fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Que va a ser ese grupo de axones también que viajan a nivel del tegmento del tallo y que interconectan los pares craneales 3, 4, 6 y el octavo par craneal, básicamente. Eso con los nervios oculomotores. ¿Está bien? Yo sé que es un poco cansada la clase. Ya, vamos a avanzar. El quinto par craneal es el nervio trigémino. ¿Está bien?
El nervio trigémino va a tener dos funciones diferenciadas, está bien, y que son muy fácilmente identificables en la clínica, que son una función sensitiva y una función motora. ¿Está bien? Entonces, esto va a estar representado por dos núcleos. ¿Está bien? El núcleo sensitivo del nervio trigémino es un núcleo largo, ¿está bien? Que está pues, relacionado mucho con la porción lateral del tegmento del tallo en sus diferentes niveles y que está representado desde el mesencéfalo hasta el bulbo. ¿De acuerdo? La región más superior del núcleo del quinto par craneal va a tener una representación o una integración de fibras propioceptivas. La región intermedia va a ser de sensibilidad general y la región más inferior está relacionada con fibras de dolor y temperatura. ¿De acuerdo? De hecho, va a ser una continuación de la sustancia gelatinosa rolando que tiene que ver con axones de dolor y temperatura de la médula espinal, la parte cervical. El otro núcleo del quinto par craneal, pues es el núcleo motor del nervio trigémino, que va a estar en las cercanías, digamos, del núcleo del séptimo par craneal, a nivel del mesencéfalo, perdón, de la región intermedia del puente, y un poquito, una disposición un poquito más hacia posterior. ¿De acuerdo? Entonces va a emerger el nervio trigémino como una raíz motora y una raíz sensitiva, ¿verdad? Que obviamente pues vienen pegaditos, ¿de acuerdo? Anatómicamente, y que van a ir a sus diferentes estructuras diana. El nombre de nervio trigémino, está bien, va a ser porque, como vamos a ver más adelante, se va a dividir en tres ramas principales. ¿Está bien? Entonces, eso era, digamos, el origen real del nervio trigémino. El origen aparente del nervio trigémino pues, va a estar dado ¿dónde? A nivel lateral del puente. ¿De acuerdo? Va a discurrir, digamos, en un trayecto corto, está bien, el nervio trigémino, hasta alcanzar una estructura gruesa, de acuerdo, ganglionar, que es el ganglio trigeminal o el ganglio de Gasser, está bien, a nivel de la fosa craneal media. Ahora, de ahí el nervio trigémino se va a dividir en tres divisiones, está bien, una división oftálmica, una maxilar y una mandibular, ¿de acuerdo? Entonces, la división oftálmica va a entrar a nivel de la fisura orbitaria superior, ¿de acuerdo? Con el resto de estructuras que ya hemos venido mencionando, ¿verdad? Las arterias oftálmicas, los nervios oculomotores y el nervio óptico, ¿está bien? A nivel posterior, pues vamos a tener la entrada de la rama maxilar del trigémino, ¿está bien? A nivel de lo que es el foramen rotundo. Y la rama mandibular del nervio trigémino va a abandonar la base del cráneo a través del agujero oval. ¿Está bien? Entonces, toda la inervación motora o toda la parte diferente del nervio trigémino viaja a través de la rama mandibular. Viaja a través, digamos, de V3. ¿De acuerdo? El resto de las fibras pues, van a ser sensitivas. ¿Está bien? Esto ya lo habíamos visto bueno, esta es una representación un poquitito más esquemática también de la salida de las fibras motoras también con las fibras de la división mandibular del tercer par craneal, las fibras de la división V1 y también la parte, digamos, V2, que va a alcanzar pues eh, la parte maxilar. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, lo que es la rama superior, también, o la división V1 del nervio trigémino, pues va a estar dando lo que es la sensibilidad general del globo ocular, ¿está bien? Y también a nivel externo de la parte, digamos, nasofrontal, ¿de acuerdo? Y de los alrededores de la cavidad orbitaria, ¿de acuerdo? La rama maxilar o V2 también va a discurrir a nivel de la fosa esfenopalatina para alcanzar las regiones dentaria superior, ¿verdad? Todo lo que es la arcada, perdón, dentaria superior, ¿de acuerdo? La región, digamos, nasal y lo que es pues obviamente la parte de los huesos cigomáticos, también lo que es pues los pómulos también a nivel facial. También va a la parte de sensibilidad general, ¿de acuerdo? Ya la rama o la división V3, ¿está bien? Que es la parte
mandibular, ¿de acuerdo? Va a dar tanto la sensibilidad general de la cavidad oral, ¿está bien? La sensibilidad general de la lengua y a través de el nervio alveolar inferior de la arcada dentaria inferior, además de las ramas motoras, ¿verdad? Como les decía, toda la parte motora del nervio trigémino viaja en conjunto con la raíz V3. Entonces va a inervar los músculos de la masticación, ¿verdad? Que básicamente van a ser los músculos temporales, los pterigoideos internos, externos y el músculo macetero. ¿Está bien? Ok. Una de las estructuras importantes también que vamos a tener a nivel relacionado con el nervio trigémino, pues va a ser el ganglio óptico. El ganglio óptico no es solo dado por el nervio trigémino, ¿está bien? Sin embargo, cabe destacar que el nervio trigémino va a servir como un puente, ¿está bien? Para que diversas estructuras, vamos a ver, autonómicas, tanto simpáticas como parasimpáticas, alcancen esta región del ganglio óptico. ¿Está bien? Una de las funciones también motoras del nervio trigémino no va a ser solo la inervación de los músculos de la masticación, sino que el nervio trigémino también inerva el músculo tensor del tímpano, ¿de acuerdo? A nivel de lo que es la región del oído interno, ¿está bien? ¿Y cómo alcanza el trigémino la parte del tensor del tímpano? Bueno, pues va a alcanzarlo a través de una rama que viene derivada del ganglio óptico, que es el nervio petroso inferior. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo que son las funciones motoras del... Doctor, sí. no entendí bien lo del ganglio óptico. Ajá. Ok, vea. Vamos a ver. Póngalo así. El ganglio óptico usted no se le puede achacar, por decirlo así, a un solo nervio. Está bien, el ganglio óptico, véalo como una estación de relevo. Está bien. Entonces, va a tener diferentes tributarios. Está bien. Va a tener fibras sensitivas generales. Está bien. De la división V3 del nervio trigémino. Está bien. Va a tener también tributarias, digamos, del nervio facial, que ahorita vamos a ver, ¿de acuerdo? Que se van a agarrar a través del nervio auriculotemporal, perdón, del glosofaringeo, perdón, que se van a agarrar a través del aurículo temporal para alcanzar la parótida, ¿de acuerdo? Pero entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es eso, ¿está bien? Que el ganglio óptico es una estructura, digamos, eh, intermedia, ¿está bien? O de relevo, que va a tener como parte de las tributarias, ¿está bien? O parte de su inervación aferente, pues fibras de V3, ¿de acuerdo? No va a ser, digamos, o sea, no se le puede achacar, por decirlo así, solo a un nervio, es lo que quiero que me entiendan en ese sentido, ¿está bien? Ok, El nervio óptico sería como una cajita donde llegan esas fibras y salen a la vez. exacto, Sí, es como una estación de relevo, ¿de está acuerdo? bien. Gracias. Básicamente, ok. Vamos a ver, entonces, lo que es las funciones motoras, está bien, de la musculatura masticatoria que da la división V3, ¿de acuerdo? Son bastante sencillas, porque lo que es la elevación de la mandíbula, ¿verdad? Lo que es la función de masticación, va a estar dada por los músculos, por la acción conjunta de los temporales, ¿está bien? Los pterigoideos internos, eh, y básicamente, ¿está bien? Mientras que perdón, y los maceterinos. Mientras que eh, vamos a ver, el desplazamiento lateral de la mandíbula ¿también? Va a estar dada como una función primaria de los músculos pterigoideos laterales, ¿también? Que si ustedes ven el vector es, digamos, como en diagonal al eje del ramo de la mandíbula. Y la función de apertura mandibular va a ser dada también como una función secundaria y conjunta de los dos músculos pterigoideos laterales. ¿Está bien? Entonces, básicamente para que entendamos un poquitillo de esa función de motora del nervio trigémino. La parte sensitiva, ¿está bien? Pues es básicamente esa, digamos, en la disposición
que mencionábamos anteriormente. Ok, uno de los conceptos fisiológicos importantes también que les va a servir mucho en la clínica es la parte de los reflejos en que está integrado y que está embebido el nervio trigémino. ¿Está bien? Uno de los más curiosos es en la parte del reflejo corneal. ¿Está bien? El reflejo corneal va a estar dado por como una vía aferente, ¿está bien? Las fibras sensitivas de los nervios, del nervio nasociliar, ¿está bien? Que es parte del territorio de distribución de la rama V1, ¿de acuerdo? Que para evocar este reflejo uno tiene que estimular directamente la córnea, ¿está bien? No tiene que estimular la esclera, ni la pestañita, ni el párpado, no. Directamente sobre la córnea, ¿está bien? Va a estimular fibras tipo C de dolor, ¿está bien? Que se integran a nivel del puente del tallo cerebral y van a tener como vía deferente el séptimo par craneal, que va a controlar lo que es la respuesta, digamos, de contracción del orbicular del ojo, el músculo orbicular del ojo, y va a generar, pues, un cierre de reflejo del ojo ante la respuesta, ante el estímulo doloroso. ¿Está bien? Entonces, si usted tiene un paciente en coma o con un estado de mínima respuesta y quiere tener, digamos, un indicador de integridad del puente, ¿está bien? Puedes evocar el reflejo corneal, ¿de acuerdo? Para ver si en efecto pues hay a nivel de esa altura del tallo cerebral. ¿Está bien? Bueno. El otro reflejo interesante, digamos, que tiene que ver con el nervio trigémino, es el reflejo el reflejo miotático más alto, ¿está bien? Que se puede evocar en el cuerpo humano, que es el reflejo maceterino, ¿está bien? Que para evocar este reflejo se le pide al paciente que mantenga una posición, digamos, relajada de lo que es la caída mandibular, ¿está bien? No tiene que tenerla ni abierta ni cerrada la mandíbula. Una posición intermedia, relajada. Se percute, digamos, colocando el dedo índice frente al mentón. Se percute con el martillo de reflejos. Y como cualquier arco reflejo, digamos, miotático, ¿está bien? Vas a tener que la contracción de los propioceptores, tanto de los órganos tendidosos de Golgi como de las fibras intrafusales, va a generar respuestas aferentes a través de el nervio trigémino, ¿está bien? Que se integran a nivel nuevamente del puente y que a través del mismo nervio trigémino también van a tener respuestas eferentes que generan contracción refleja con cierre mandibular. ¿Está bien? Ese sería como el otro reflejo que se puede evocar. Sin embargo, digamos que es un poquito más difícil y es menos confiable y práctico que el reflejo corneal. Ok, eso era un poquitillo de repaso, ¿verdad? De la anatomía y la fisiología del nervio trigémino. Ahora vamos con el nervio facial. El nervio facial, básicamente, digamos, su función primaria también, o lo más representativo, que siempre de acuerdo a uno, pues es la inervación, ¿de acuerdo? De el sistema músculo aponeurótico superficial, ¿verdad? Todo lo que son la musculatura de la expresión facial. En diversos grupos musculares, donde los principales pues, van a ser los relacionados con la parte del músculo frontal, los músculos de la ala nasal, el complejo del orbicular del ojo, el orbicular de la boca y la parte de los músculos buccinadores. ¿Okay? Entonces, el nervio facial es un poquito más complejo, ¿también? Quizá más complejo, digamos, en cuanto a su organización nuclear, y vamos a ver que tiene diversas funciones que resultan, pues, sumamente interesantes, ¿está bien? Entonces, el nervio facial va a tener, pues, como un núcleo principal, ¿está bien? Que tiene su origen real, como ya veíamos cuando repasamos el sexto par craneal, a nivel del tegmento del puente. ¿De acuerdo? Va a generar una rodilla interna con las fibras que rodean el sexto par craneal para emerger a nivel de la unión bulbo-pontina, ¿está bien? Y lateral a las fibras del sexto par craneal, ¿está bien? Que va a tener una disposición más intermedia o más de la línea media, ¿está bien? Ese va a ser como el núcleo principal, ese va a ser el núcleo principal, ¿está bien? El séptimo par craneal, pues también va a estar relacionado con una parte de control autonómico parasimpático. Entonces va a tener un núcleo importante que es el núcleo salivatorio superior.
tracto salivatorio superior básicamente va a permitir la inervación de las glándulas lagrimales y las glándulas salivatorias submandibulares y sublinguales. Otra estructura importante, ¿verdad?, que vamos a tener a nivel del séptimo par craneal, pues va a ser vamos a ver, un aporte también que le va a brindar el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario no solo tiene una función, digamos, aferente visceral general, como veíamos en el cuadro del puro principio, ¿verdad? No solo es aferente de la parte, digamos, gastrointestinal y cardiorrespiratoria, sino que también es el núcleo que recibe toda la parte del gusto. ¿Está bien? Tanto de la parte que está integrada por el séptimo par craneal como la parte del noveno par craneal. Tiene también el nervio facial, un aporte sensitivo, está bien, que se va a integrar a nivel del núcleo y el tracto espinal del nervio trigémino, que básicamente es una región muy limitada, también muy pequeña, que es la zona de Ramsay-Hunt, que es una zona, digamos, por cierto, se me olvidó incluir una lámina, que es una zona cutánea, también a nivel del pabellón auricular interno, ¿de acuerdo? Que está provista por fibras, digamos, integradas o que son acarreadas por el nervio trigémino. Bueno, ok, vámonos a ver. Resulta ser de que cuando uno ve el origen pues, aparente, ¿verdad?, del nervio facial, pues va a ser obviamente, ¿verdad?, ya mencionábamos a nivel de la unión bulbopontina. Va a discurrir junto con el nervio vestíbulo coclear a través del meato auditivo interno para meterse, por decirlo así, y para discurrir en un trayecto intrapetroso a través del hueso temporal. ¿Está bien? Ya, digamos, a nivel interno del hueso temporal, se van a separar el séptimo par craneal del nervio vestíbulo coclear hasta que el nervio facial genera una rodilla externa, una nueva estructura geniculada, ¿está bien? Que se divide, digamos, en dos ramas principales. El nervio petroso mayor, ¿de acuerdo? Que va a ser un nervio que discurre a nivel interno, ¿verdad?, del hueso temporal, que alcanza el ganglio esfenopalatino y que a través de ese ganglio esfenopalatino pues brinda la inervación de las glándulas lagrimales y de las glándulas salivatorias, ¿de acuerdo? Y un tronco principal, ¿está bien?, que va a discurrir hacia inferior, ¿de acuerdo?, como el tronco principal del nervio facial, ¿está bien? La emergencia del nervio facial, digamos, a nivel de la base, digamos, de la región inferior de la base del cráneo, va a ser a través del foramen estilomastoideo. Este es un esquema del Blumenfeld que viene un poquito más bonito, más ordenado, ¿está bien? Entonces, vean acá nuevamente un repaso de los núcleos. El núcleo salivatorio superior, ¿está bien?, que tiene que ver con lo que es la inervación de las glándulas lagrimales, ¿está bien? Las glándulas salivatorias sublinguales y submandibulares, ¿de acuerdo? Digamos, el alcance de las glándulas lagrimales va a ser a través del ganglio esfenopalatino y el nervio petroso mayor, ¿de acuerdo? Y el tronco principal, ¿de acuerdo?, que va a venir mediante la salida o a través de la salida de la base del cráneo a nivel del foramen estilomastoideo, que va a ser por su ubicación entre la apófisis mastoides y el proceso estiloides, ¿de acuerdo?, a nivel de la base del cráneo. También una de las ramas importantes que va a tener el séptimo par craneal a nivel de su emergencia, pues va a ser el nervio lingual. Está bien que el nervio lingual va a estar relacionado con lo que es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Si nosotros diferenciamos más o menos las modalidades de gusto que percibe preferentemente el nervio facial, vamos a tener que la región anterior de la lengua está más relacionada con sabores salados y dulces. La región posterior, que es más relacionada con la inervación del nervio glosofaríngeo, tiene que ver más con sabores amargos. ¿De acuerdo? Entonces, para tener ese concepto ahí
a manera general. Otro de los músculos diana, también de las estructuras diana del nervio facial, va a ser el músculo el músculo estapedio, ¿está bien? Que va a ser una de las estructuras a nivel del oído interno que va a estar gobernada de manera motora por el nervio facial. Cuando vemos, digamos, la disposición de las ramas terminales del tronco principal del nervio facial, vamos a tener en este dibujo que está un poquitillo lleno de letreros también y cosas, que vamos a tener 5 divisiones principales del nervio facial. Vamos a tener las ramas temporales que alcanzan sobre todo pues la región más superior, ¿verdad? Relacionada con el músculo frontal, ¿de acuerdo? Vamos a tener ramas cigomáticas que también están en relación con lo que es el elevador del ala nasal, ¿de acuerdo? Y un poco de la región inferior del orbicular del ojo, ¿de acuerdo? Tenemos ramas bucales que están en relación pues con la parte, digamos, del buccinador. Ramas mandibulares que están en relación con la parte incluso del músculo platismo. Y también ramas cervicales del nervio facial, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, esa va a ser como las 5 regiones de distribución de las ramas motoras del nervio facial. Ahora, siempre es importante, ¿verdad?, la correlación anatómica del nervio facial con lo que es la glándula parótida. El nervio facial, literalmente, en su salida a través del foramen estilomastoideo va a traspasar a la pura mitad la glándula parótida, y de hecho, dentro de la glándula parótida es que se va a dividir, digamos, en sus ramas terminales, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿verdad? Sobre todo para la gente que le gusta la cirugía y demás, ¿verdad? Porque en cirugías de otorrino, ¿verdad? Resección de tumores parótidos y demás, podría haber lesión del nervio facial de manera inintencional. Ok. Lo que les mencionaba, ¿verdad? A nivel del trayecto petroso del nervio facial, también va a estar la emergencia del nervio, del músculo estapedio, que básicamente lo que va a hacer es generar un efecto, digamos, de amplificación de los sonidos mediante la tensión del estapedio sobre las estructuras del tímpano. Ok. Lo que a uno no se le puede olvidar, que lo que tiene que quedar clínicamente de la clase de pares craneales en cuanto a nervio facial es la distribución, está bien, y la identificación de los patrones de debilidad del nervio facial cuando son centrales y periféricos, está bien. Entonces, vamos a ver. Ya tenemos bien claro, está bien, que el nervio facial pues va a inervar, está bien, cada uno, ¿verdad? La hemicara de su lado correspondiente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un concepto importante, y es que a nivel de la corteza, las regiones, digamos, más superiores de cada hemicara tienen una inervación bicortical. ¿Está bien? Como ven acá, de la parte del homúnculo, parten fibras de ambas cortezas motoras para cada región del núcleo de los séptimos pares craneales. Mientras que para las regiones inferiores, ¿verdad?, más relacionados con la parte cigomática y mandibular, van a tener una representación únicamente unilateral y obviamente contralateral de la corteza motora. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una lesión del séptimo par craneal que se lleva todas las fibras, ¿está bien?, de inervación del lado correspondiente de la cara, la parálisis facial va a ser periférica o completa. ¿De acuerdo? Cuando la lesión es a nivel pues supranuclear, ¿está bien?, a nivel de la vía córtico-pontina, ¿está bien? El patrón de lesión va a respetar la mitad superior de la cara. ¿Por qué? Porque voy a tener, digamos, el apoyo también o la inervación conjunta ipsilateral de la región más superior del homúnculo. ¿De acuerdo? Entonces, parálisis facial nuclear o periférica, ¿de acuerdo? Parálisis completa de la cara. Parálisis nuclear, parálisis facial central o supranuclear, parálisis únicamente de la región inferior. Es como el concepto clínico que
que quiero que se lleve. ¿Está bien? Ok, Doctor, ¿podría repetirlo más despacio? sí. Entonces, vamos a ver. Lesiones. Y vean, oriéntense aquí con el dibujillo. ¿Está bien? Lesiones del nervio facial o del núcleo del nervio facial, ¿está bien? Te dan parálisis faciales periféricas, ¿de acuerdo? La parálisis facial periférica es completa. Se va todo el cableado, por decirlo así, que inerva Pero de la de mi cara. Sí, correcto. Cuando la lesión es a nivel supranuclear, ¿verdad? O sea, entre la corteza y el puente, ¿de acuerdo? Digámoslo así, yo tengo como un backup de la parte superior en la corteza ipsilateral. Ven, esta que no se decusa. ¿Me explico? Entonces, esta lo que te va a apoyar, por decirlo así, es la contracción motora de la región superior de semicara. Bueno, entonces, parálisis faciales centrales respetan la región superior de la hemicara. Parálisis faciales periféricas no respetan, digamos, esa distribución. ¿Sí me explico? Pero en la parte superior tiene que ser de esa misma de mi cara. Ahí tengo duda. Ok, ve. Tienes que tomar en cuenta esto, digamos. Por ejemplo, aquí en este gráfico A, ¿está bien? La lesión es central, ¿cierto? O sea, la lesión es por encima del núcleo del séptimo par craneal, pero tiene que ser contralateral, ¿cierto? Sí. Ok. Y entonces, lo que te está dando el tono, digamos, que te mantiene, por decirlo así, activo la región más superior, es la lesión, perdón, es la vía córtico-nuclear ipsilateral, ¿sí? Eso es Entonces, lo que explica que es más notorio ver personas que se les tuerce, digamos, la mitad de la boca, pero la parte de los ojos y arriba no. ok, ve, eso es un poco, vamos a ver, es un poco engañoso, ¿verdad? Hacer esa afirmación. ¿En qué sentido? Vamos a ver, la lesión típica, está bien, del nervio facial, la parálisis de Bell. ¿Está bien? La parálisis de Bell es una lesión inflamatoria periférica del nervio facial idiopática. ¿Está bien? Pero la parálisis de Bell es completa, ¿de acuerdo? Porque es periférica. Entonces, es más común, o sea, si vos me preguntas qué tipo de lesión es más común de nervio facial o de parálisis facial, la parálisis de Bell y es completa. Pero si vos decís, bueno, entonces, digamos, pero qué sé yo, los pacientes que tienen lesiones corticales, digamos, un infarto cerebral, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que van, o sea, qué es lo que vas a ver? En efecto, como decís vos, van a tener más afectación y es más común ver afectación de la comisura labial, ¿verdad? Y de la parte nasal que de la parte frontal, ¿de acuerdo? De hecho, a mí me hace gracia porque a emergencias llegan miles y miles de referencias, ¿verdad? Que dicen paciente con hemiparesia, ¿verdad? O sea, con debilidad del brazo, la pierna y desviación de la comisura labial y desviación de la comisura labial. Y la tal desviación de la comisura labial no es otra cosa que parálisis facial central, ¿de acuerdo? Sí, entonces lo que ocurre ahí más bien es por la forma de la, digamos, de la disposición de los músculos de la cara, lo que Sí, hace que sea más notorio en la boca. es correcto. Bueno, ok, seguimos. El octavo par craneal son dos en uno, el núcleo, el nervio, perdón, vestíbulo coclear. Entonces, es un nervio que va a tener su origen real, pues a nivel periférico, más bien, ¿verdad? A nivel de los receptores vestíbulo cocleares, ¿verdad? Tanto a nivel el órgano espiral, ¿está bien? Como de el sacro y el utrículo, y los canales semicirculares del sistema vestibular, y que se va a integrar a nivel de la unión entre el puente y el bulbo. ¿De acuerdo? El trayecto del nervio vestíbulo coclear es corto en realidad, comparado, digamos, con otros pares craneales. Va a entrar, como les decía, junto con el séptimo par craneal a través del meato auditivo interno, ¿está bien? Para discurrir y prácticamente en su totalidad como un nervio de disposición intrapetrosa hasta alcanzar las estructuras
las estructuras primarias, ¿está bien? A nivel de los órganos espiral, en el caso del oído, y los órganos vestibulares. El, los órganos auditivos tienen un ganglio espiral, ¿está bien? Que va a representar pues, la disposición de las células primarias del nervio. Y los órganos vestibulares van a estar representados, los somas, van a tener embebidos los somas de las neuronas primarias a nivel de los ganglios vestibulares o de escarpa. ¿Está bien? Y como les digo, los núcleos de integración de estas dos vías van a ser a nivel de la unión entre el puente y el bulbo. Bueno, esto es un poquitillo de repaso ahí de las vías auditivas y vestibulares. Ya eso, digamos que se escapa un poquitito del alcance de la clase. Sin embargo, vamos a ver, me interesa que se lleven dos conceptos aquí importantes, está bien, más que anatómicos funcionales. Vamos a ver. Número uno, la integración de las fibras del núcleo de la vía vestibular va a ser primordialmente inconsciente, ¿está bien? Y va a estar muy relacionada con la proyección de los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medial que se conectan con los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6, o sea, los pares craneales oculomotores. ¿De acuerdo? Entonces, la función primordial de la parte vestibular, ¿verdad? Es la ubicación de las coordenadas de la cabeza en el espacio. ¿Está bien? Y la coordinación con los movimientos de los ojos. ¿Está bien? Ahora, de una manera más compleja, tenemos que entender que la vía auditiva, ¿de acuerdo? Que es una vía de integración y de comprensión compleja a nivel cortical, va a tener varios centros de relevo, ¿está bien? Que los podemos, nos imaginar, eh, vamos a ver, de una manera sencilla con una mnemotecnia que es NCS Lima, ¿está bien? Entonces, NCS Lima significa así, significa la N de nervio auditivo, ¿está bien? Nervio auditivo que alcanza la C de los núcleos cocleares, ¿está bien? Acuérdense que los núcleos cocleares pues tienen una disposición de dos núcleos, ¿está bien? De cada lado, ventral y dorsal, ¿de acuerdo? Los núcleos cocleares se proyectan a un tercer centro, un segundo centro de relevo, que es el núcleo olivar superior, ¿está bien? Ahí viene la S, ¿de acuerdo? NCS. A través del lemnisco lateral alcanzan los colículos inferiores. Entonces, la L es del lemnisco lateral, la I de colículo inferior, ¿está bien? De ahí se proyecta la vía hacia el centro talámico de relevo, que es el cuerpo geniculado medial, en que la M es de música, y de ahí se proyecta hacia la corteza auditiva, ¿de acuerdo? Entonces, NCS Lima es como la mnemotecnia, ¿de acuerdo? Y es muy práctico, ¿no? Es decir, para aprenderse ahí la vía auditiva. Vamos a ver, un concepto aquí importante es que la vía auditiva tiene múltiples puntos de decusación y de integración bilateral. ¿Está bien? Empezando desde los núcleos cocleares, ¿está bien? De cada lado de la unión entre el puente y el bulbo, ¿está bien? Hay fibras trapezoideas, ¿verdad? Que interconectan ambos núcleos y a través de todo el ascenso en el fascículo longitudinal medial, también, perdón, en el lemnisco lateral, se van intercambiando fibras, por decirlo así, entre cada lado y entre cada centro de relevo. Entonces, eso hace que cada corteza auditiva a nivel de los giros transversos de Heschel tenga representación de ambos oídos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Que para que haya sordera que comprometa un solo oído, la lesión más coherente es a nivel del nervio auditivo. ¿De acuerdo? Lesiones por ejemplo, ya a nivel más alto, en las cortezas auditivas, difícilmente van a generar sordera de un lado, ¿de acuerdo? O de ambos. Tendría que ser lesiones extensas, corticales, temporales, bilaterales. Que comprenden que
que se lleven, por decirlo así, todas las cortezas de integración de la vía auditiva. ¿Está bien? Entonces, es muy difícil que una lesión central, ya sea en tallo o en corteza, te genere hipoacusia. En la hipoacusia prácticamente lo remite a uno a nervio óptico, perdón, a nervio auditivo y a núcleos cocleares. ¿Está bien? Es como el único concepto importantillo que quiero que se lleve. Tiene que ya para estas alturas del partido todos estamos cansados. Vamos a tratar de ir terminando. El noveno par craneal es el nervio glosofaríngeo. ¿Está bien? De aquí para arriba, quiero que tengan en cuenta esto. Vamos a ver. Los siguientes tres pares craneales, ¿verdad? El noveno, el décimo y el undécimo, son como hermanos, por decirlo así. Tienen orígenes comunes, funciones similares y distribuciones anatómicas periféricas también compartidas. ¿Está bien? Entonces, el núcleo motor principal y eferente de estos tres pares craneales es un núcleo común, ¿está bien? Que es el núcleo branquial común, o también conocido en el bajo mundo como el núcleo ambiguo, ¿de acuerdo? Entonces va a ser el núcleo principal motor de estos tres pares craneales. Y lo que los va a diferenciar son ciertas funciones que vamos a ir desglosando por cada uno. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con el nervio, con el noveno par craneal, con el glosofaríngeo. Entonces, como les digo, su núcleo principal, ¿está bien? Eferente y motor va a ser el núcleo ambiguo. ¿Está bien? El núcleo motor branquial común. Pero resulta ser de que la única función motora, ¿está bien? Es a nivel de los músculos de la faringe y que va a ser la inervación del músculo estilofaríngeo. Entonces vean que es ingracia, digamos, la función del núcleo ambiguo a nivel del noveno par craneal. Sin embargo, va a tener dos cuestiones importantes. Vamos a ver. Número uno, va a tener o va a ser el dueño, por decirlo así, de la inervación aferente parasimpática, perdón, eferente parasimpática, que parte del núcleo salivatorio inferior a nivel del bulbo y que viaja a través de, digamos, o agarradillo de una rama del quinto par craneal que se llama la cuerda del tímpano para alcanzar la glándula parótida. ¿Está bien? Y vean acá nuevamente donde salió nuestro amigo el ganglio óptico. ¿Está bien? Como les decía, es una estructura de relevo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vinieron a dar fibras parasimpáticas que partieron a través del noveno par craneal. ¿Está bien? Entonces, ahí es importante también que ustedes se hagan la idea de que tanto el ganglio ciliar, también a nivel de la cavidad orbitaria, como el ganglio esfenopalatino, como el ganglio óptico, también son centros de relevo de múltiples nervios craneales. ¿Está bien? Ok, entonces, la inervación de la parótida básicamente va a estar dada por el noveno par craneal. ¿Está bien? A través de del nervio petroso menor. Las fibras primero se guindan, por decirlo así. ¿Está bien? Del nervio aurículo temporal y van a tener su origen primario, ¿de acuerdo? Y nuclear a nivel del núcleo salivatorio inferior. Y la otra función importante en el par craneal es la parte del gusto del tercio posterior de la lengua. ¿Está bien? Y de la parte faríngea. Entonces, esa modalidad sensitiva principalmente está relacionada con los sabores amargos. ¿De acuerdo? Esas fibras pues, van a integrarse a nivel de, nuevamente, el núcleo solitario. Tienen que hacer como una especie de regleta donde se va a pegar todo lo que es la parte del gusto. Bueno, a grosso modo, esos son como los orígenes reales del nervio glosofaríngeo. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, como ven acá, la inervación de la parótida, ¿está bien? Viene a través de nervio glosofaríngeo primariamente. Y otra de la parte, digamos, otra de las estructuras que van a tener integración a nivel del núcleo del tracto solitario y a través del noveno par craneal son quimioreceptores del cuerpo
del cuerpo aórtico, perdón, del cuerpo carotídeo, ¿está bien? Que más que nada regulan lo que es la parte de balance de ácido básico a nivel sanguíneo. El noveno, el décimo y el undécimo par craneal tienen una emergencia común, ¿de acuerdo? Que va a ser el foramen yugular, ¿de acuerdo? Va a salir ahí junto con la vena yugular interna. De hecho, véanlo acá, ¿está bien? El esquema de pura videoilla de la vena yugular interna, ¿está bien? Con el noveno, el undécimo par craneal y ciertas estructuras ahí arteriales pequeñas como las arterias meningias ascendentes, ¿de acuerdo? De hecho, hay un síndrome particular también que se llama el síndrome de Vernet, que se caracteriza por la parálisis conjunta del noveno, décimo y undécimo par craneal de un mismo lado, ¿está bien? Por lesiones compresivas a nivel parotidio o a nivel cervical que comprometen precisamente la emergencia del foramen yugular. ¿Está bien? Ok, eso con el noveno par craneal. El décimo par craneal es el nervio vago. Bien. El origen real del nervio vago pues va a tener varios núcleos importantes, ¿verdad? Nuevamente aparece un nervio, ¿verdad? Que se pega, por decirlo así, del núcleo espinal del nervio trigémino, ¿está bien? Que va a darnos la sensibilidad a través de ramas meninges, ¿está bien? De lo que son la dura madre de la fosa posterior, ¿está bien? O de la parte infratentorial, ¿de acuerdo? Y también pues va a tener la inervación sensitiva general, ¿verdad? La parte, digamos, de dolor, temperatura, vibración y demás, a nivel de las estructuras faringes, ¿de acuerdo? Que viaja a través del nervio vago, además de las estructuras, digamos, de la inervación de esas mismas modalidades de las estructuras viscerales, ¿de acuerdo? Toda la inervación sensitiva de las estructuras viscerales, abdominales, tanto abdominales como torácicas, cardíacas y respiratorias, viajan a través del décimo par craneal, ¿sí? Y se van a integrar a nivel a nivel del núcleo solitario, ¿de acuerdo? Otra de las estructuras importantes que va a tener el nervio vago, o de sus orígenes nucleares, va a ser el núcleo motor dorsal del vago, que es el núcleo, digamos, eferente parasimpático principal de este nervio craneal, ¿está bien? ¿Qué nos va a dar? La parte visceromotora, de todo lo que es el tracto gastrointestinal, para la parte, digamos, de control del músculo liso de la vía respiratoria y demás. Y nuevamente va a aparecer por aquí el núcleo ambiguo, que como les digo es un núcleo compartido entre esos tres pares craneales. El núcleo ambiguo básicamente a nivel del décimo par craneal lo que nos va a dar es la inervación de todas las estructuras de la faringe y la laringe, en toda la musculatura intrínseca. Parte de las ramas de los nervios vagos, ¿está bien? Son los nervios laringeos recurrentes, ¿está bien? Que del lado derecho, el nervio laringeo recurrente, hace un loop a través de la subclavia derecha y a nivel izquierdo hace un loop aquí a nivel del arco aórtico, ¿de acuerdo? Para alcanzar pues, sus estructuras diana a nivel de la laringe. Y este es un esquema, ¿verdad? Un poquito enredado de todo lo que es la inervación visceral, aferente y aferente de nervio vago. Ok. Uno de los conceptos importantes de integración del noveno y el décimo par craneal es la parte del reflejo nauseoso. Entonces, el reflejo nauseoso es un reflejo que se evoca también, con la estimulación sensitiva sobre lo que son los pilares los pilares faringeos, ¿está bien? El velo del paladar y la región faringea posterior, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta normal esperada, ¿está bien? Pues es un arco de reflejo, ¿está bien? Con una respuesta de arcada, digamos, nauseosa, ¿de acuerdo? Cuando hay lesión de los nervios glosofaringeos, pues obviamente no se evoca la respuesta. Y cuando hay lesión del nervio vago, ¿verdad? Digamos que es principalmente la vía eferente del reflejo nauseoso, ¿está bien? Lo que vamos a tener, pues, es parálisis de un lado, ¿está bien? Con caída del velo del paladar, ¿está bien? Por pérdida, digamos, del tono de los músculos tensores del velo del paladar, de ese lado afectado, ¿de acuerdo? Se daría entonces, digamos, una pérdida de reflejo únicamente unilateral e ipsilateral a la lesión. ¿De acuerdo?
Entonces, en resumen, o sea, lo que me interesa que se lleven del reflejo nauseabundo es que la vía aferente va a ser el noveno par craneal y la vía del integrador va a ser a nivel del bulbo y la vía deferente a través del décimo par craneal. El onceavo par craneal es el espinal accesorio. El nervio espinal accesorio es otro nervio aburrido, porque el único, digamos, la única función que va a tener es motora, está bien, voluntaria, y de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio del lado, digamos, de inervación, ¿verdad? Hay una particularidad del nervio espinal accesorio, y es que él tiene una raíz espinal y una raíz craneal. La raíz espinal viene dada por motoneuronas, está bien, de las astas anteriores de los primeros 3 a 5 segmentos cervicales que forman una raíz común a través del canal vertebral y que emergen a través del foramen magnum para alcanzar la raíz, eh, la raíz, ¿cómo se llama? La raíz, ya me hizo bolas. La raíz espinal, perdón, del nervio, del espinal accesorio, ¿está bien? Que viene precisamente del núcleo ambiguo. Pero vean qué curioso, antes de salir o en el sitio precisamente de emergencia del noveno, décimo y par craneal, ¿verdad? Del noveno, décimo y un décimo par craneal, que es el agujero yugular, las fibras de la raíz digamos, de la raíz central del nervio espinal accesorio lo abandonan y se pegan del nervio vago. Y precisamente esas fibras son las que forman el nervio laringio recurrente, ¿verdad? Entonces, para que tengamos, digamos, esa correlación anatómica en cuenta. ¿Verdad? Pues obviamente, ¿verdad? La función, digamos, ya de exploración clínica del, del undécimo par craneal, pues va a ser la rotación cefálica, ¿verdad? En el caso del esternocleidomastoideo y la elevación de los hombros, en el caso de los músculos trapecios. Bueno, vamos a ver. Yo me acuerdo que Rodríguez Palomo siempre le decía a uno que la función del onceavo par craneal, ¿verdad? No sé ni me importa, ¿verdad? No sé porque no, porque tiene que ver con la parte de rotación cefálica, ¿verdad? Con un gesto de negación, y no me importa porque tiene que ver con la elevación de los hombros, ¿verdad? Con un gesto de falta de importancia, ¿verdad? Bueno, el doceavo par craneal, ¿está bien? Que es el último que vamos a ver, es el nervio hipogloso. Él tiene un único núcleo, ¿está bien? Que es un núcleo motor, somático, eferente y voluntario, ¿está bien? Que tiene un origen aparente a nivel de el surco preolivar, ¿está bien? Bueno, eso se me escapó, ¿de acuerdo? Que el origen aparente del noveno, décimo y el décimo par craneal va a ser a nivel del surco retroolivar, mientras que el doceavo par craneal va a ser el surco preolivar, ¿está bien? Va a alcanzar a través de la línea media, pues la musculatura intrínseca de la lengua, ¿está bien? Vamos a ver, a pesar de que eh, digamos, la inervación motora de la lengua es un poquito compleja, el principal músculo que vamos a tener involucrado, digamos, en la función clínica, pues va a ser el músculo geniogloso. ¿Está bien? Entonces, el doctor Paraje les decía que uno tenía que imaginarse la inervación, digamos, o las funciones de los músculos intrínsecos de la lengua como una silla de ruedas. ¿Está bien? Donde para que la lengua, por ejemplo, se protruya y se mantenga en una posición central, ambos grupos de músculos genioglosos tienen que tener una fuerza simétrica, por decirlo así. Y si hay parálisis, por ejemplo, en el lado derecho de la lengua, más bien va a tender, por decirlo así, a predominar la inervación del lado izquierdo y la lengua se va a desviar hacia el lado derecho, ¿cierto? Hacia el lado ipsilateral de la lesión. Cosa inversa, también, igual, pasa del lado izquierdo. Bueno, esa es como la única correlación clínica importante que quiero que se lleven de la clase. Bueno,
Básicamente eso era lo que les traía, un repasito ahí un poco corto. Espero que les haya quedado algo, está bien. Y pues un tema bonito, en realidad es muy aplicable a la clínica y los va a acompañar de por vida también en sus carreras, que decían ser ginecólogos o algo así. Bueno, no sé si tienen Muy bien. algún comentario. Muchas gracias al doctor Gómez. Sí, como mencionaba, dudas, muchachos. Digan ahora y no en el examen las dudas, ¿verdad? A mí me quedó una duda con el ganglio espiral. Ese está, digamos que saliendo de la cóclea y antes de entrar al tallo. Sí, es correcto. Está, digamos, embebido en el, ¿cómo se llama? O sea, está a nivel interno del hueso temporal. ¿De acuerdo? Ok. Ahí estaría el soma entonces de la Es, primer orden. es el soma, digamos, de la neurona primaria de la vía. Ok, gracias. Ok, pura vida. ¿Más preguntas? Doctor, No, muy claro. una pregunta. Como de todos estos y como es tanta información, digamos, hacia dónde se debería enfocar más el estudio, lo que son los recorridos, la función, o ¿Quieres ante que todo? de ahí, vamos a ver, en particular, bueno, yo no sé, ¿verdad? Tal vez me corrige el doctor Chan, ¿verdad? Pero bueno, yo creo, a nivel muy personal, en que, vamos a ver, uno lo que tiene que tener claro, ¿verdad? Con estas cosas son, vamos a ver, son puntos claves que te ubiquen, ¿verdad? A nivel clínico, ¿verdad? Por ejemplo, saber de cada par craneal, ¿verdad? Cuáles son los nervios, cuáles son los núcleos, ¿verdad? Del tallo que representan cada función, ¿verdad? Saber cuál es el núcleo, digamos, que tiene que ver con la parte de inervación de las glándulas lagrimales, cuál es el núcleo, digamos, que controla la inervación de la parótida. Hay puntos nodales, está bien, qué sé yo, digamos, saber dónde está, cómo están distribuidos los nervios a nivel del seno cavernoso, a mí me parece importantísimo, está bien. Saber cuáles nervios entran por la fisura orbitaria superior es importantísimo, está bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digamos, en neurología, vos te vas a orientar, digamos, en esos patrones también, como en esas pistas, digamos, del trayecto y la función para saber dónde está la lesión, ¿verdad? Que es como el punto clave, ¿verdad? En el diagnóstico topográfico. Entonces, o sea, creo yo, ¿verdad? Que es más importante, o sea, más importante, por ejemplo, para mí, que estar recitando trayectos a través de huesos y extensión o longitud de un nervio X, está bien. Saber bien las funciones, está bien, está bien. Saber bien los núcleos que representan cada función individual de cada nervio. La parte de la vía conjugada, digamos, de la mirada horizontal, sobre todo, eso es importantísimo. También hay un montón de entidades clínicas que se explican y que se localizan basado, digamos, en una vía muy sencilla. Eh, y bueno, obviamente, ¿verdad? Cosas como los defectos de la vía visual, eso es relevantísimo, ¿verdad? Eso no puede uno obviar en clínica, Gracias. pura vida. Bueno, Chan. Bueno, yo creo que ya estamos. Entonces, mucho gusto entonces de haber estado con ustedes y agradecerles también por el espacio. Carmen, buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Okay. Gracias. Muchas gracias.